La almirante Sarachen miraba fijamente la pantalla de comunicación vacía en su oficina a bordo de la estación de comando orbital de la Tierra. El último mensaje de la colonia Nueva Armonía había llegado hacía 6 horas, y desde entonces, solo el silencio llenaba el vacío entre la Tierra y Kepler 442b. La transmisión había sido caótica. Voces gritando, sonidos de explosiones, y luego el rostro aterrorizado de la doctora Elena Vázquez apareciendo en pantalla por solo un instante. Elena había estado llamando a su hija, María, cuando la señal se cortó y se convirtió en estática. Sara conocía bien a Elena. Habían servido juntas en las primeras naves coloniales antes de que Elena decidiera establecerse y criar a su familia en la colonia extrasolar más exitosa de la humanidad. Sara reprodujo el mensaje de nuevo. Los sistemas automáticos indicaban que Nueva Armonía había sido el hogar de exactamente 2.478.891 almas humanas. 3 generaciones de familias habían vivido allí, construyendo granjas, ciudades y sueños bajo estrellas alienígenas. Habían nacido niños allí que nunca habían visto los cielos azules de la Tierra ni sentido la lluvia natural. El silencio se prolongaba. No había respuesta a ningún intento de comunicación, ni señales de emergencia, ni informes de estado automáticos de los sistemas de la colonia. Era como si Nueva Armonía simplemente se hubiera desvanecido de la existencia. El capitán James Morrison llamó a la puerta de la oficina de Sara. Todos lo llamaban fantasma, porque su nave furtiva podía desaparecer de los sensores mejor que cualquier otro piloto de la flota. Su rostro se veía sombrío al entrar. «Almirante, necesitamos hablar», dijo Fantasma. Los sensores de largo alcance detectaron algo extraño cerca del sistema Kepler. Firmas de energía que no coinciden con ninguna tecnología humana. Sara sintió un vuelco en el estómago. Había esperado que el silencio fuera solo una falla de comunicación. Los equipos fallaban a veces. Las tormentas solares podían interrumpir las señales, pero las firmas de energía significaban algo completamente distinto. «Muéstramelo», dijo ella. Fantasma activó la pantalla holográfica en el centro de su oficina. La imagen tridimensional mostraba el sistema Kepler 442 tal como había sido registrado por sus estaciones de monitoreo más distantes. Luego cambió a los datos recientes. «Estas lecturas se tomaron hace 3 días», explicó Fantasma. «Mire los patrones de energía alrededor del cuarto planeta». Sara estudió la pantalla. Descargas masivas de energía rodeaban el mundo de Nueva Armonía. Los patrones eran consistentes con armas de bombardeo orbital, pero la tecnología era completamente desconocida para la ciencia humana. ¿Alguna idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó Sara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Las firmas de energía coinciden con los modelos teóricos que tenemos para las armas apirianas, dijo Fantasma en voz baja. Los mismos alienígenas que nos dijeron que abandonáramos todas las colonias más allá de los sistemas interiores el año pasado. Sara recordaba claramente ese ultimátum. La hegemonía sapiriana había enviado un único mensaje a la Tierra. Los humanos debían retirarse de todos los mundos más allá de una frontera que habían trazado alrededor del sistema solar de la Tierra. El mensaje había sido ignorado. La humanidad había trabajado demasiado duro para alcanzar las estrellas como para renunciar a sus colonias porque unos alienígenas lo exigían. Ahora parecía que los sapirianos habían decidido hacer cumplir su ultimátum con violencia. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llevar una nave a Nueva Armonía?, preguntó Sara. 6 meses como mínimo para nuestra nave exploradora más rápida, respondió Fantasma. Pero, almirante, si los sapirianos golpearon la colonia con todo lo que tenían, puede que no quede nada por encontrar. Sara cerró los ojos e intentó no pensar en la hija de Elena, María. La niña tendría ahora 8 años. Sara tenía fotos de ella jugando en los jardines de Nueva Armonía, riendo bajo la luz de un sol alienígena. Tenemos que saberlo con certeza, dijo Sara. Prepara tu nave para una partida inmediata. Quiero que llegues a Nueva Armonía y descubras exactamente qué pasó. Fantasma asintió y se fue a preparar su misión. Sara se quedó sola con la silenciosa pantalla de comunicación. Activó su conexión personal con el almirante de la flota Marcus Rivera en la Tierra.
Marcus apareció en la pantalla en cuestión de segundos. Era un hombre corpulento, de pelo gris y ojos cansados que habían visto demasiadas guerras. Había comandado las fuerzas militares de la Tierra durante 20 años, siempre esperando no tener que usarlas nunca contra amenazas alienígenas. Sara, he oído lo de la pérdida de comunicación, dijo Marcus. ¿Tenemos alguna información adicional? Firmas de energía consistentes con armas de bombardeo orbital sapirianas, informó Sara. Voy a enviar a Fantasma a investigar. Pero Marcus, si atacaron Nueva Armonía con todo lo que tenían. 2,5 millones de personas, dijo Marcus en voz baja. El asentamiento humano más grande fuera de la Tierra. Sara asintió. ¿Cuáles son tus órdenes si ha ocurrido lo peor? Marcus guardó silencio por un largo momento. Sara podía verlo pensar en las implicaciones. La hegemonía sapiriana controlaba docenas de sistemas estelares. Se estimaba que su ejército incluía alrededor de 50,000 naves de guerra. Tenían una tecnología que era más avanzada que las naves humanas en muchos aspectos. Si destruyeron Nueva Armonía, entonces le han declarado la guerra a la humanidad, dijo Marcus finalmente. Y si le han declarado la guerra a la humanidad, entonces responderemos en consecuencia. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sara. Significa que les mostraremos lo que sucede cuando alguien intenta cometer un genocidio contra la raza humana, respondió Marcus. Empieza a recopilar inteligencia sobre cada activo militar sapiriano. Quiero saber sus posiciones de flota, sus mundos de origen, sus capacidades tecnológicas, todo. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había servido en la flota de Marcus durante 15 años. Nunca lo había visto hablar de guerra total antes. Las implicaciones eran abrumadoras. Marcus, ¿estás hablando de movilizar a toda la flota? Estoy hablando de movilizar todo lo que tenemos, dijo Marcus. Cada nave, cada arma, cada humano que pueda luchar. Si los sapirianos quieren jugar a la extinción, entonces les enseñaremos las reglas. La conexión terminó, dejando a Sara sola con sus pensamientos. Había pasado su carrera esperando que la humanidad encontrara una coexistencia pacífica entre las estrellas. Ahora parecía que esas esperanzas morían en el silencio de Nueva Armonía. 6 meses después, la nave de Fantasma regresó de Kepler 442b. Sara se reunió con él en el muelle de atraque junto con el Dr. Michael Torres de la División de Ciencias. El rostro de Fantasma estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras transfería los archivos de datos de las computadoras de su nave. Almirante, necesito advertirle antes de que vea esto, dijo Fantasma. Es peor de lo que pensábamos. Sara activó la unidad de visualización portátil. Las imágenes que aparecieron le revolvieron el estómago. Las hermosas ciudades de Nueva Armonía habían sido reducidas a escoria derretida. Los distritos agrícolas no eran más que cráteres ennegrecidos. Las estaciones orbitales habían sido completamente destruidas. Destrucción completa del ecosistema, informó el Dr. Torres mientras analizaba los datos. No solo atacaron los asentamientos humanos. Envenenaron todo el planeta. Nada puede vivir allí ahora. ¿Armas biológicas?, preguntó Sara. Peor, respondió Torres. Usaron algún tipo de virus genético que ataca a las formas de vida basadas en carbono. Cada planta, cada animal, cada microorganismo. Se aseguraron de que nada humano pudiera volver a vivir allí. Sara miró las imágenes de la destrucción. Esto no era una conquista. Ni siquiera era una guerra normal. Era una extinción deliberada. ¿Algún superviviente?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ninguno, dijo Fantasma en voz baja. Pasé 3 semanas buscando en cada posible refugio, cada instalación subterránea, cada trayectoria de cápsula de escape. Almirante, se aseguraron de que todos murieran. Sara pensó en Elena y la pequeña María, en las familias que habían construido sus vidas bajo estrellas alienígenas, en los niños que habían jugado en jardines que ya no existían. Envía todo al almirante de la flota Rivera de inmediato, ordenó. Comunicación prioridad alfa. El mensaje llegó a la Tierra en cuestión de horas. Marcus Rivera revisó la evidencia con el Consejo de Defensa Unificado,
los principales líderes militares y políticos de la Tierra. El debate duró exactamente 17 minutos. La votación fue unánime. Movilización total de la flota. Por primera vez en la historia de la humanidad, cada una de las naves de guerra del arsenal de la Tierra sería activada para una única misión. Los enormes acorazados clase Titán que normalmente protegían el sistema solar de la Tierra. Las naves patrulleras que mantenían seguras las rutas comerciales, las naves de exploración que cartografiaban nuevos sistemas estelares, las plataformas de defensa que protegían las colonias exteriores, todo. La orden se difundió por las redes de comunicación de la Tierra en cuestión de horas. Se ordenó a cada astillero que comenzara la producción de guerra inmediata. Se llamó a cada tripulación de reserva al servicio activo. Se ordenó a cada contratista militar que alcanzara la máxima producción. La cuenta final fue asombrosa. El arsenal militar completo de la Tierra incluía exactamente 700.000 naves de guerra de diversas clases. Desde las poderosas naves clase Titán que podían destruir flotas enteras hasta las fragatas de patrulla y cazas más pequeños. Ninguna civilización en la historia galáctica había reunido una fuerza militar tan masiva para una sola campaña. En el sistema natal sapiriano de Serion Prime, la inteligencia militar detectó la actividad inusual alrededor de la Tierra. Sus analistas informaron al alto mando con recomendaciones confusas. Los humanos parecían estar movilizando a toda su civilización para la guerra. Pero las cifras parecían imposibles. La doctrina militar sapiriana se basaba en la superioridad tecnológica y el uso eficiente de los recursos. Sus 50.000 naves de guerra eran individualmente más poderosas que la mayoría de las naves humanas. La idea de que cualquier especie movilizara 700.000 naves para un solo conflicto estaba más allá de su comprensión. Postura primitiva, declaró el comandante supremo Bexcaral de las fuerzas sapirianas. Estos humanos creen que la cantidad puede superar a la calidad. Les enseñaremos el error de tal pensamiento. En la Tierra, el almirante de la flota Marcus Rivera se encontraba ante los representantes reunidos de las fuerzas militares de la humanidad. La pantalla holográfica detrás de él mostraba el plan de movilización completo. 700.000 naves dispuestas en formaciones de batalla que se extendían a través de múltiples sistemas estelares. La hegemonía sapiriana creyó que podían borrar 2.3 millones de vidas humanas sin consecuencias, anunció Marcus. Estaban equivocados. Vamos a mostrarles cómo son las consecuencias. La doctora Elena Vázquez había escapado de Nueva Armonía justo antes del ataque. Había estado visitando la Tierra para una conferencia científica cuando su mundo natal murió. Ahora estaba en la sala de planificación militar, con los ojos rojos por meses de dolor y rabia. Almirante Rivera, dijo Elena, perdí a mi hija, a mi esposo, a toda mi familia. Perdí a todos los que amaba. ¿Qué va a hacer para que paguen? Marcus la miró con ojos que habían visto demasiada guerra. Doctora, nos aseguraremos de que la hegemonía sapiriana nunca vuelva a amenazar otra vida humana. Nos aseguraremos de que nunca vuelvan a amenazar la vida de nadie. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena. Significa que vamos a borrarlos de la existencia, respondió Marcus. Completamente. Las implicaciones de sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa de terrible venganza. 700.000 naves de guerra humanas se preparaban para hacer cumplir esa promesa. En las profundidades del espacio, las balizas de socorro automáticas continuaban transmitiendo desde el mundo muerto que una vez fue Nueva Armonía. Las señales llevaban los mensajes finales de 2.3 millones de almas humanas que habían muerto por el crimen de existir donde los alienígenas no querían que existieran. Pronto, esas señales serían respondidas. La transformación de la civilización humana comenzó a las pocas horas de la orden de movilización del almirante de la flota Rivera. En todo el sistema solar de la Tierra, cada astillero, cada instalación de fabricación, cada operación de extracción de recursos cambió a modo de producción de guerra. En la Luna, los enormes complejos industriales que normalmente construían naves de transporte civil reajustaron sus líneas de montaje. El suave zumbido de la construcción pacífica fue reemplazado por el trueno urgente de la producción militar. Los trabajadores trabajaban en turnos las 24 horas del día, construyendo sistemas de armas y blindaje para la creciente flota de guerra.
Marte contribuyó con toda su operación de minería de asteroides al esfuerzo de guerra. Las enormes naves mineras que normalmente recolectaban hielo y metales del cinturón de asteroides fueron equipadas apresuradamente con sistemas de armas improvisados. Los cortadores de plasma diseñados para cortar rocas fueron modificados para cortar el blindaje enemigo. Los explosivos de minería se convirtieron en misiles de nave a nave. La doctora Elena Vázquez trabajó junto a los ingenieros militares. Su experiencia científica se centró en un objetivo terrible. Estudió cada dato de la destrucción de Nueva Armonía, analizando las armas biológicas que se habían utilizado para asegurar la extinción completa de la vida humana. No solo querían matarnos, explicó Elena al equipo de desarrollo de armas. Querían asegurarse de que nada humano pudiera volver a existir en ese mundo. Usaron un virus genético que ataca específicamente los patrones de ADN humano. Las implicaciones eran claras. Esto no había sido una disputa territorial o un conflicto por recursos. Los sapirianos habían intentado un genocidio, puro y simple. Habían intentado borrar la existencia humana de un mundo entero. El capitán James Morrison supervisó la preparación de su destructor furtivo, el Filo del Fantasma. Su nave serviría como reconocimiento para la masiva flota que se estaba reuniendo. Los avanzados sistemas de camuflaje de la nave podían hacerla invisible para la mayoría de las tecnologías de sensores alienígenas. Fantasma, necesitamos inteligencia sobre las posiciones de la flota sapiriana, explicó el almirante Rivera durante una sesión informativa segura. 700.000 naves es mucha potencia de fuego, pero necesitamos saber dónde apuntarla. Fantasma estudió las cartas estelares que mostraban el territorio sapiriano conocido. Su imperio controlaba 47 sistemas estelares con su mundo natal de Serion Prime en el centro. Las estimaciones de inteligencia sugerían que tenían aproximadamente 50.000 naves de guerra distribuidas por su espacio. Almirante, sus naves individuales son más avanzadas que las nuestras, señaló Fantasma. Mejores armas, escudos más fuertes, motores más rápidos. En una pelea 1 a 1, tienen la ventaja. Qué bueno que no estamos planeando ninguna pelea 1 a 1, respondió Rivera sombríamente. La composición de la flota era diferente a todo lo que se había reunido en la historia galáctica. Los masivos acorazados clase Titán formaban el núcleo del grupo de batalla. Estas enormes naves medían casi 3 kilómetros de largo y llevaban suficiente potencia de fuego para destruir estaciones espaciales enteras. La Tierra tenía 47 de ellos. Y cada uno estaba siendo preparado para la misión. Detrás de los titanes venían 890 acorazados y cruceros pesados. Eran la columna vertebral del poder naval humano, cada uno capaz de enfrentarse a múltiples naves enemigas simultáneamente. Su grueso blindaje y potentes armas los hacían casi imparables en combate directo. 12.000 destructores y cruceros servirían como las unidades de ataque rápido de la flota. Estas naves estaban diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad, capaces de atacar objetivos enemigos y retirarse antes de que se pudiera organizar una represalia efectiva. 89.000 fragatas y corbetas proporcionarían apoyo cercano y protección anticazas. Aunque individualmente pequeñas, su potencia de fuego combinada era devastadora. Ningún caza o nave pequeña enemiga sobreviviría al contacto con esta pantalla defensiva. El componente más numeroso de la flota era su fuerza de cazas y bombarderos. Más de 500.000 de naves pequeñas se estaban preparando para la misión. La doctrina militar humana enfatizaba la fuerza abrumadora aplicada con una sincronización precisa. Estos cazas pulularían sobre las naves enemigas como insectos furiosos, demasiado numerosos para ser derribados y demasiado persistentes para ser ignorados. Apoyando toda la operación había 64.000 naves de logística y apoyo. Estas naves transportaban municiones, combustible, repuestos y todo lo demás necesario para mantener operativas 700.000 naves de guerra durante una campaña prolongada. La comunidad galáctica alienígena observaba la movilización de la Tierra con creciente confusión y preocupación. La mayoría de las civilizaciones espaciales mantenían flotas de cientos o miles de naves. La idea de que una sola especie pudiera desplegar 700.000 naves de guerra simultáneamente estaba más allá de su comprensión.
La Federación de Comercio Alariana envió mensajes diplomáticos a la Tierra solicitando una aclaración de las intenciones humanas. Los seres cristalinos de Vega Prime se ofrecieron a mediar en cualquier disputa que hubiera causado preparativos militares tan masivos. Incluso la normalmente aislacionista República Centauri se comunicó para ofrecer soluciones pacíficas. La respuesta del almirante de la flota Rivera a todas las consultas diplomáticas fue idéntica. La humanidad busca justicia por genocidio. Cualquiera que se interponga en el camino de esa justicia será considerado un enemigo. En el sistema natal sapiriano, los analistas de inteligencia militar luchaban por dar sentido a los informes que llegaban de sus redes de espionaje cerca de la Tierra. Las cifras parecían imposibles. Ninguna especie racional movilizaría a toda su civilización para una sola campaña militar. Comandante Supremo, nuestras fuentes confirman que los humanos están reuniendo una flota de tamaño sin precedentes, informó el jefe de inteligencia Carvas. Sin embargo, nuestro análisis sugiere que esto es principalmente una táctica de guerra psicológica. No pueden mantener una fuerza tan grande en combate real. El comandante supremo Bexcaral estudió los informes de inteligencia con creciente irritación. Los humanos habían ignorado el ultimátum territorial de la hegemonía, forzando una acción militar contra su colonia periférica. Ahora estaban respondiendo con un emocionalismo primitivo típico en lugar de una negociación racional. ¿Cuántas naves tienen realmente operativas?, preguntó Bexcaral. Las estimaciones conservadoras sugieren entre 500.000 y 700.000 naves, respondió Carvas. Sin embargo, la mayoría de estas son naves pequeñas con capacidad de combate limitada. Su fuerza efectiva de batalla real es probablemente más cercana a las 50.000 naves. Bexcaral se sentía seguro de la superioridad tecnológica de la hegemonía. Las naves de guerra sapirianas eran individualmente más poderosas que las naves humanas. Su tecnología de armas era más avanzada. Sus sistemas defensivos eran casi impenetrables para las primitivas armas humanas. Desplieguen la segunda y tercera flotas de batalla para reforzar nuestros sistemas fronterizos, ordenó Bexcaral. Cuando lleguen los humanos, les demostraremos la futilidad de desafiar a la hegemonía. Lo que el comandante sapiriano no entendía era que el pensamiento militar humano operaba con principios completamente diferentes a los de la guerra alienígena. La mayoría de las civilizaciones galácticas luchaban para alcanzar objetivos políticos con pérdidas mínimas. Veían sus naves de guerra como activos valiosos que debían preservarse y usarse eficientemente. Los humanos, sin embargo, habían aprendido la guerra en un mundo donde la supervivencia misma siempre estaba en juego. Entendían que algunas luchas requerían un compromiso total sin importar el costo. Habían evolucionado como cazadores persistentes, criaturas que perseguían a sus presas a través de vastas distancias hasta que el agotamiento y la muerte reclamaban a su objetivo. La doctora Elena Vázquez trabajó con los equipos de ciencia para desarrollar la respuesta de la humanidad a las armas biológicas sapirianas. Si los alienígenas querían jugar a la extinción, entonces los humanos les mostrarían lo que realmente significaba la extinción. Lo llamamos el silenciador, explicó Elena al almirante Rivera durante una sesión informativa segura. Está diseñado para hacer inhabitables sistemas estelares enteros para cualquier forma de vida basada en carbono. No solo los mundos objetivo, sino cada planeta, cada luna, cada asteroide que pudiera albergar vida. Rivera estudió las especificaciones del arma con sentimientos encontrados. El silenciador era exactamente el tipo de dispositivo terrible que los humanos habían esperado no construir nunca. Pero los sapirianos habían cruzado una línea que nunca podría deshacerse. ¿Cuántos podemos producir?, preguntó Rivera. Tantos como necesite, respondió Elena. Almirante, mataron a mi hija. Mataron a mi esposo. Borraron de la existencia a todos los que amaba. Quiero asegurarme de que nunca puedan hacerle eso a otra familia humana. La producción de armas continuó las 24 horas del día. Los equipos de ingeniería humana trabajaron con una eficiencia desesperada, impulsados por el dolor y la rabia por la destrucción de Nueva Armonía. Cada sistema de armas fue diseñado con un solo objetivo: la eliminación completa de la capacidad militar sapiriana. Fantasma completó sus misiones de reconocimiento en los sistemas fronterizos sapirianos.
Su nave furtiva recopiló inteligencia sobre las posiciones de la flota enemiga, las instalaciones defensivas y las capacidades tecnológicas. La información era tanto alentadora como inquietante. Tienen 53.000 naves de guerra distribuidas por su territorio, informó Fantasma. Pero, almirante, no están solos. Nuestra inteligencia sugiere que han formado alianzas con al menos otras 2 especies hostiles. Rivera estudió la pantalla táctica que mostraba el espacio sapiriano. Marcadores rojos indicaban concentraciones de flotas enemigas. Marcadores azules mostraban posibles rutas de aproximación humanas. Marcadores amarillos identificaban objetivos de importancia estratégica. ¿Qué especies?, preguntó Rivera. El enjambre Qatari y el colectivo del Velo, respondió Fantasma. Los Qataris son criaturas insectoides con una coordinación táctica de mente colmena. Despliegan unas 80.000 naves, en su mayoría cazas y naves de ataque ligero. El colectivo del Velo son seres basados en energía que pueden hacer que sus naves entren y salgan del espacio normal. Tienen aproximadamente 60.000 naves. La situación táctica se estaba volviendo más compleja. En lugar de enfrentarse a 50.000 naves sapirianas, la humanidad se enfrentaría a una fuerza alienígena combinada de casi 200.000 naves. Eso en realidad lo hace más fácil, dijo Rivera en voz baja. Fantasma parecía confundido. ¿Cómo es que enfrentarse a 4 veces más enemigos hace algo más fácil? Porque ahora no tenemos que preocuparnos por matar a alienígenas inocentes, respondió Rivera. Cualquiera que se alíe con asesinos genocidas se convierte en un objetivo legítimo. Los preparativos finales para la partida continuaron. Las tripulaciones humanas se despidieron de sus familias, sabiendo que muchos nunca regresarían de la misión. Pero cada persona involucrada entendía lo que estaba en juego. Los sapirianos habían demostrado que las civilizaciones alienígenas estaban dispuestas a cometer genocidio contra las colonias humanas. Esa amenaza debía ser eliminada permanentemente. La doctora Vázquez estaba en la cubierta de observación de la estación de comando, observando la masiva flota reunirse en la órbita de la Tierra. 700.000 naves de guerra se extendían por el espacio en formaciones tan grandes que podían verse desde la superficie del planeta. La vista era a la vez hermosa y aterradora. Elena. El almirante Rivera se unió a ella en la ventana de observación. ¿Estás segura de que quieres venir con nosotros? Esta misión va a ser peligrosa y eres una científica, no una soldado. Elena continuó mirando la flota reunida. Almirante, los sapirianos usaron armas biológicas para asegurarse de que nada humano pudiera sobrevivir en Nueva Armonía. No solo mataron a mi familia. Se aseguraron de que ninguna familia humana pudiera volver a vivir allí. Necesito estar allí cuando les devolvamos el favor. Rivera asintió y la dejó sola con sus pensamientos. Elena pensó en María jugando en los jardines de Nueva Armonía, riendo bajo la luz de un sol alienígena. Esa niña nunca había hecho daño a nadie. Nunca había amenazado territorios alienígenas ni desafiado la autoridad alienígena. Simplemente había existido. Y por ese crimen, había sido asesinada junto con todos los demás humanos en el mundo colonial. Pronto, los asesinos pagarían el precio de su genocidio. Las órdenes de partida llegaron 3 días después. 700.000 naves de guerra humanas comenzaron a salir del sistema solar de la Tierra en la formación militar más grande jamás reunida. Las naves formaron grupos de batalla tan masivos que la formación completa tardó casi una semana en despejar la órbita de la Tierra. Su destino, el sistema natal sapiriano de Serion Prime, a 47 años luz de distancia. La gran venganza había comenzado. La flota de guerra humana se movía a través del hiperespacio como una tormenta cósmica. 700.000 naves viajando en formación perfecta, su masa combinada deformando el espacio-tiempo a su alrededor. Ninguna fuerza tan grande se había movido jamás por la galaxia en toda la historia registrada de la civilización espacial. El almirante de la flota Marcus Rivera estaba en el puente de su nave insignia, el acorazado clase Titán Retribución. La masiva nave de comando lideraba toda la formación. Sus sensores monitoreaban constantemente las posiciones de cada nave en la flota. La coordinación requerida para mover tantas naves sin colisiones o errores de navegación era asombrosa.
Almirante, nos acercamos a la primera zona de patrulla sapiriana, informó la comandante Sarah Mitz desde la estación de navegación. Los sensores de largo alcance detectan aproximadamente 200 naves enemigas en formación de patrulla estándar. Rivera estudió la pantalla táctica. El grupo de patrulla sapiriano estaba posicionado en el borde de su territorio, claramente destinado a servir como un sistema de alerta temprana para cualquier amenaza que se acercara. En circunstancias normales, la doctrina militar humana habría intentado evitar o eludir tales posiciones para mantener el elemento sorpresa. Estas no eran circunstancias normales. Todas las naves, formación de combate Omega, ordenó Rivera. Eliminen al grupo de patrulla. Sin supervivientes. La orden se transmitió a través de 700.000 naves simultáneamente. En cuestión de minutos, la masiva formación humana cambió a posición de ataque. Las naves de patrulla sapirianas se encontraron frente a un muro de naves de guerra que se extendía más allá del alcance de sus sensores. El capitán James Morrison comandaba su destructor furtivo desde el borde de la formación. Su nave camuflada, invisible para los sensores enemigos. Observó a través de sus instrumentos cómo el comandante de la patrulla sapiriana transmitía frenéticamente mensajes de advertencia hacia su territorio natal. Las advertencias fueron interrumpidas cuando la línea de batalla humana abrió fuego. 200 naves sapirianas se desvanecieron en una andanada coordinada de misiles, rayos de plasma y proyectiles cinéticos. Las naves alienígenas eran individualmente más avanzadas que las naves humanas, pero ninguna tecnología podía resistir el fuego concentrado de varios miles de naves de guerra atacando simultáneamente. Grupo de patrulla eliminado, informó la comandante Mitz. No se detectan supervivientes enemigos. Rivera no sintió satisfacción por la fácil victoria. Esto no se trataba de gloria militar o logros tácticos. Se trataba de asegurar que la especie que había cometido genocidio contra la colonia de Nueva Armonía nunca volviera a amenazar vidas humanas. Continúen el rumbo hacia Serion Prime, ordenó Rivera. Mantengan la formación de combate. Eliminen cualquier activo militar sapiriano que encontremos. El avance de la flota humana no pasó desapercibido. A través del espacio sapiriano, los comandantes militares observaban cómo sus patrullas fronterizas desaparecían una por una. Los humanos no intentaban el sigilo ni las maniobras tácticas. Simplemente estaban destruyendo todo a su paso con una fuerza abrumadora. El comandante supremo Bexcaral recibió los informes con creciente preocupación. Los humanos estaban demostrando una forma de guerra que el ejército sapiriano nunca había encontrado. En lugar de buscar ventajas tácticas o intentar minimizar las pérdidas, parecían estar comprometidos con la destrucción completa de todas las fuerzas sapirianas. ¿Cuántas naves hemos perdido en su avance?, preguntó Bexcaral a su Estado Mayor. 37 grupos de patrulla, con un total de más de 6.000 naves, respondió el jefe de inteligencia Carvas. No están tomando prisioneros ni aceptando rendiciones. Destruyen todo lo que encuentran. Bexcaral estudió los informes tácticos con confusión. Ninguna especie civilizada luchaba con una eficiencia tan brutal. Se suponía que la guerra se trataba de lograr objetivos políticos, no de una destrucción sin sentido. Envíen emisarios diplomáticos para interceptar su flota, ordenó Bexcaral. Ofrezcan concesiones territoriales y reparaciones por el incidente de la colonia. Seguramente se puede razonar con ellos. La primera misión diplomática consistió en 3 naves sapirianas que volaban bajo bandera de tregua. Transmitieron los protocolos de paz galácticos estándar mientras se acercaban a la formación humana. La respuesta provino del propio almirante de la flota Rivera, transmitida a través de todas las redes de comunicación sapirianas. Hicieron de la extinción su arma, la voz de Rivera resonó por el espacio. Ahora aprenderán lo que significa la extinción. Cualquier nave que se acerque a esta flota será destruida. Sin excepciones. Las naves diplomáticas fueron vaporizadas por ataques de misiles antes de que pudieran responder. La doctora Elena Vázquez trabajaba en los laboratorios de ciencias a bordo del Retribución, analizando los datos de inteligencia recopilados por las misiones de reconocimiento de fantasma. La información reveló el verdadero alcance de la capacidad militar sapiriana,
así como las alianzas alienígenas que se habían formado para resistir el avance humano. Almirante, tenemos confirmación de las posiciones de la flota enemiga, informó Elena durante la sesión informativa táctica diaria. Los sapirianos se han aliado con el enjambre Qatari y el colectivo del Velo. La fuerza enemiga combinada es de aproximadamente 190.000 naves. Rivera estudió la pantalla táctica actualizada. La alianza alienígena había concentrado sus fuerzas alrededor de 3 sistemas estelares clave, creando posiciones defensivas que creían que detendrían el avance humano. Su estrategia se basaba en el pensamiento militar tradicional: usar ventajas defensivas y una tecnología de naves individualmente superior para derrotar a un enemigo numéricamente superior pero presumiblemente menos organizado. Estaban a punto de aprender que la guerra humana seguía reglas muy diferentes. Los Qatari son insectos con coordinación de mente colmena, continuó Elena. Luchan como un organismo unificado con una sincronización táctica perfecta. El colectivo del Velo puede hacer que sus naves entren parcialmente fuera del espacio normal, lo que las hace difíciles de atacar con armas convencionales. Fantasma proporcionó inteligencia adicional de sus misiones furtivas. Almirante, he observado sus preparativos defensivos. Están usando la doctrina militar galáctica estándar: zonas defensivas en capas, potencia de fuego concentrada y posiciones de repliegue. Están luchando como si esto fuera una guerra territorial normal. Rivera asintió sombríamente. Todavía no entienden a qué se enfrentan. Esto no es una guerra territorial. Es un evento de extinción. La flota humana encontró su primera resistencia importante en la estación Nexus, una masiva instalación militar sapiriana que controlaba el acceso a 3 sistemas estelares. La estación estaba defendida por más de 5.000 naves de guerra y se consideraba una de las posiciones defensivas más formidables del espacio conocido. El comandante de la estación, el jefe de batalla Sesmore, había estudiado las tácticas militares humanas y se sentía seguro de su posición. Los humanos se verían obligados a atacar a través de un estrecho corredor de aproximación, anulando su ventaja numérica. Sus naves tenían un alcance de armas y capacidades defensivas superiores. La batalla debería ser una victoria decisiva para la hegemonía. Sesmore observó a través de sus sensores cómo se acercaba la flota humana. El número de naves era impresionante, pero la cantidad por sí sola no podía superar la superioridad táctica y las ventajas defensivas. Entonces los humanos hicieron algo que ningún estratega militar había concebido jamás. En lugar de atacar a través del corredor defensivo, dividieron su formación en múltiples grupos y atacaron desde todas las direcciones simultáneamente. 50.000 naves humanas golpearon la estación desde arriba. 50.000 más atacaron desde abajo. Grupos adicionales golpearon los flancos y las aproximaciones traseras. Los defensores sapirianos se encontraron rodeados por una esfera de naves de guerra atacantes. No importaba en qué dirección se giraran, se enfrentaban a una abrumadora potencia de fuego enemiga. Su superioridad tecnológica individual no significaba nada cuando eran superados en número 50-1 desde todos los ángulos posibles. La estación Nexus y toda su flota defensiva fueron destruidas en 17 minutos. Las implicaciones tácticas de la batalla enviaron ondas de choque a través de la alianza alienígena. El pensamiento militar humano estaba completamente fuera de los parámetros de la guerra civilizada. Estaban dispuestos a aceptar bajas masivas para lograr una superioridad local abrumadora en cualquier punto que eligieran para atacar. La mente colmena prime de los Qatari analizó los datos de la batalla con su inteligencia colectiva. Los humanos luchaban como los depredadores alfa de su mundo natal, usando la persistencia y números abrumadores para agotar y destruir a su presa. Ninguna posición defensiva podía resistir tales tácticas indefinidamente. La conciencia basada en energía del colectivo del Velo llegó a conclusiones similares. La guerra humana no se trataba de soluciones tácticas elegantes o superioridad tecnológica. Se trataba de aplicar la máxima fuerza hasta que el enemigo dejara de existir. Luchan como una fuerza de la naturaleza, transmitió el representante del colectivo del Velo al Consejo de la Alianza Alienígena. No se puede razonar, negociar o disuadirlos. Continuarán atacando hasta que ellos sean destruidos, o nosotros seamos destruidos.
El comandante supremo Bexcaral recibió informes cada vez más desesperados de todo el espacio sapiriano. La flota humana estaba destruyendo sistemáticamente cada instalación militar que encontraban. Fortalezas fronterizas que habían permanecido durante siglos fueron reducidas a escombros en minutos. Flotas de patrulla que nunca habían conocido la derrota fueron aniquiladas sin infligir bajas significativas a los atacantes. No están luchando una guerra, se dio cuenta Bexcaral con creciente horror. Están llevando a cabo un exterminio. La verdad de la situación finalmente se hizo clara para el liderazgo sapiriano. Los humanos no buscaban concesiones territoriales ni reparaciones por la colonia de Nueva Armonía. Buscaban la eliminación completa de la civilización sapiriana como venganza por intentar un genocidio contra los colonos humanos. La nave furtiva del capitán Morrison proporcionaba constantes actualizaciones de reconocimiento a la flota principal. Sus avanzados sensores detectaron el creciente pánico en las redes de comunicación alienígenas a medida que la noticia del avance humano se extendía por su territorio. Almirante, estamos interceptando comunicaciones de los Qatari y el colectivo del Velo, informó Fantasma. Están cuestionando su alianza con los sapirianos. Algunas facciones quieren abandonar la lucha y huir a galaxias distantes. Rivera no se sorprendió. La mayoría de las civilizaciones galácticas nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara por la victoria total en lugar de objetivos políticos. La alianza alienígena estaba descubriendo que su supervivencia estaba en juego, no solo su territorio o recursos. ¿Alguna señal de que estén dispuestos a rendirse?, preguntó Rivera. Los Qatari están solicitando términos para una retirada negociada, respondió Fantasma. El colectivo del Velo está pidiendo un paso seguro para evacuar sus sistemas centrales. Rivera consideró las solicitudes durante exactamente 3 segundos. Denegado. Eligieron aliarse con asesinos genocidas. Pueden enfrentar las consecuencias de esa elección. La doctora Vázquez monitoreaba las comunicaciones alienígenas desde su laboratorio a bordo del Retribución. Los mensajes interceptados revelaron una creciente desesperación entre la alianza alienígena a medida que se daban cuenta de la verdadera naturaleza de la guerra humana. Están empezando a entender, informó Elena al almirante Rivera. Los alienígenas se están dando cuenta de que esto no es un conflicto militar normal. Se enfrentan a una especie que lucha hasta que sus enemigos son completamente destruidos. Rivera asintió. Bien. El miedo podría tener éxito donde la diplomacia falló. Si son listos, abandonarán a los sapirianos y huirán. Elena miró la pantalla táctica que mostraba las líneas defensivas alienígenas que se acercaban. Casi 200.000 naves enemigas esperaban en posiciones preparadas alrededor de los sistemas centrales sapirianos. Incluso con la ventaja numérica de la humanidad, las próximas batallas serían costosas. Almirante, ¿está preparado para las bajas que vamos a sufrir?, preguntó Elena. Algunas de esas naves ahí fuera contienen a gente que he conocido durante años. Buena gente que va a morir en esta guerra. La expresión de Rivera permaneció sombría pero decidida. Doctora, los sapirianos mataron a 2,5 millones de personas inocentes en Nueva Armonía. Usaron armas biológicas para asegurarse de que nada humano pudiera volver a vivir allí. Cada persona en esta flota entiende por qué estamos luchando. Elena pensó en su hija María, que nunca crecería, nunca se enamoraría, nunca tendría hijos propios. Los sapirianos habían robado todo ese futuro potencial cuando eligieron el genocidio como su arma. Entonces terminemos lo que ellos empezaron, dijo Elena en voz baja. La flota humana continuó su avance hacia el corazón del espacio sapiriano. Detrás de ellos yacía un rastro de instalaciones militares destruidas y flotas de patrulla aniquiladas. Por delante esperaba la mayor concentración de fuerzas enemigas jamás reunida para resistir una sola campaña militar. La batalla de Serion Prime estaba a punto de comenzar, y con ella, la fase final de la gran venganza de la humanidad por las almas inocentes que habían muerto en Nueva Armonía. El sistema Serion resplandecía con la luz de casi 200.000 naves de guerra alienígenas dispuestas en formaciones defensivas alrededor del mundo natal sapiriano. Las fuerzas combinadas de la hegemonía sapiriana,
El enjambre qatari y el colectivo del Velo habían creado lo que sus comandantes militares creían que era un muro de destrucción impenetrable. El comandante supremo Bexcaral estaba en el puente de su nave insignia, el masivo acorazado Supremacía, observando las pantallas de los sensores que mostraban la flota humana que se acercaba. Incluso ahora, enfrentando una destrucción segura, apenas podía comprender el tamaño de la fuerza desplegada contra su gente. 700.000 naves, susurró el jefe de batallas Esmore, que apenas había escapado de la destrucción de la estación Nexus. ¿Cómo es posible algo así? Ninguna civilización ha desplegado jamás una flota semejante. Bexcaral estudió las pantallas tácticas con creciente temor. Los humanos no habían venido a negociar ni a conquistar. Habían venido a borrar la hegemonía sapiriana de la existencia, exactamente como la hegemonía había intentado borrar la colonia de Nueva Armonía de la existencia. Todas las naves, prepárense para la batalla final, transmitió Bexcaral a toda la flota de la Alianza Alienígena. Hoy, luchamos por la supervivencia de nuestras civilizaciones. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Serion en perfecta formación. El almirante de la flota Marcus Rivera estaba en el puente del Retribución, observando cómo sus sensores catalogaban cada nave enemiga en el sistema. Los alienígenas habían elegido bien sus posiciones defensivas, utilizando los campos de asteroides y los pozos de gravedad del sistema para crear puntos de estrangulamiento y zonas de muerte. No importaría. Todas las naves, implementen el plan de batalla Omega, ordenó Rivera. Comiencen la fase final. Lo que sucedió a continuación sería estudiado por los historiadores militares durante siglos. La flota humana no atacó en oleadas ni intentó romper las líneas defensivas alienígenas. En cambio, las 700.000 naves atacaron simultáneamente desde todas las direcciones, moviéndose como un único organismo coordinado. La mente colmena qatari nunca había encontrado nada parecido. Su inteligencia colectiva estaba diseñada para coordinar 80.000 naves con una eficiencia perfecta. Pero los humanos movían 700.000 naves con la misma sincronización impecable, como si toda la flota compartiera una sola mente. 50.000 naves humanas golpearon el flanco izquierdo alienígena. Otras 50.000 golpearon el derecho. Grupos de 20.000 atacaron desde arriba y desde abajo. Las 600.000 naves restantes formaron una esfera alrededor de toda la formación alienígena y comenzaron a contraerse hacia adentro. Los alienígenas se encontraron atrapados dentro de una bola de naves de guerra humanas en constante contracción, con enemigos atacando desde todas las direcciones posibles. Simultáneamente, la doctora Elena Vázquez monitoreaba la batalla desde su posición en el Laboratorio de Ciencias del Retribución. Las pantallas tácticas mostraban las líneas defensivas alienígenas colapsando bajo el peso del asalto humano coordinado. Pero ella estaba concentrada en un tipo diferente de arma, una que aseguraría que los sapirianos nunca más pudieran amenazar la vida humana. Almirante, el silenciador está listo para su despliegue, informó Elena a través del sistema de comunicación. Rivera comprobó el estado de la batalla. La flota alienígena oponía una feroz resistencia, pero el resultado ya no estaba en duda. Las naves humanas estaban siendo destruidas por miles. Pero por cada nave humana perdida, se eliminaban 10 naves alienígenas. Las matemáticas de la guerra de desgaste favorecían al bando con números superiores. Despliegue el silenciador en todos los mundos sapirianos habitados, ordenó Rivera. Asegúrense de que entiendan el precio del genocidio. Elena activó el sistema de armas con manos firmes. El silenciador era la respuesta de la humanidad a las armas biológicas que se habían utilizado en Nueva Armonía. A diferencia del virus sapiriano que atacaba patrones genéticos específicos, el silenciador estaba diseñado para eliminar toda la vida basada en carbono de sistemas estelares enteros. Era un arma que podía hacer que los mundos fueran inhabitables durante millones de años. El destructor furtivo del capitán James Morrison se movía a través del caos de la batalla, sus avanzados sensores registrando todo para un análisis futuro. Lo que vio desafiaba toda su posición sobre la guerra civilizada. Las tripulaciones humanas embestían con sus naves dañadas contra las naves enemigas en lugar de intentar retirarse y reparar. Los capitanes usaban sus propias naves como escudos para proteger activos más valiosos de la flota.
Escuadrones enteros se sacrificaban para crear ventajas tácticas para otras fuerzas humanas. El impacto psicológico en las tripulaciones alienígenas fue devastador. La mayoría de las civilizaciones galácticas luchaban para alcanzar objetivos mientras preservaban sus fuerzas. La idea de que un enemigo aceptara voluntariamente bajas masivas para asegurar la victoria estaba más allá de su comprensión. Luchan como si no tuvieran nada que perder, transmitió un capitán de nave qatari antes de que su nave fuera destruida por misiles humanos. Luchan como si la muerte no significara nada para ellos. La conciencia basada en energía del colectivo del Velo comenzó a fracturarse bajo el estrés de la batalla. Su capacidad para entrar y salir del espacio normal se suponía que proporcionaba una ventaja táctica insuperable. Pero los humanos tenían tantas naves que podían permitirse desperdiciar miles de misiles disparando al espacio vacío, sabiendo que eventualmente alcanzarían algo. Esto no es guerra, transmitió la conciencia principal del colectivo del Velo. Es una locura. Se destruirán a sí mismos para destruirnos. El comandante supremo Bexcaral observó cómo sus posiciones defensivas cuidadosamente planeadas se desmoronaban bajo el implacable asalto humano. Sus naves individuales eran más avanzadas que las naves humanas. Sus armas tenían mayor alcance y mayor poder destructivo. Sus sistemas defensivos podían resistir múltiples impactos de las armas humanas. Nada de eso importaba cuando se enfrentaban a enemigos que atacaban en enjambres de 1000 naves a la vez. Todas las fuerzas qatari, retírense de la batalla, transmitió la mente Colmena Prime mientras su inteligencia colectiva calculaba el resultado inevitable. La preservación del enjambre tiene prioridad sobre las obligaciones de la Alianza. 80.000 naves qatari comenzaron una retirada organizada de la zona de batalla, abandonando a sus aliados sapirianos para que enfrentaran solos el ataque humano. La especie insectoide había decidido que la supervivencia era más importante que el honor. El colectivo del Velo llegó a la misma conclusión minutos después. Sus naves basadas en energía comenzaron a entrar en el hiperespacio, huyendo hacia galaxias distantes donde la venganza humana no podría alcanzarlos. ¡Cobardes!, rugió Bexcaral mientras veía a sus aliados abandonar la lucha. Nos unimos contra la expansión humana. Acordamos resistir sus reclamos territoriales. Pero las fuerzas qatari y del colectivo del Velo ya se habían ido, dejando a 50.000 naves sapirianas para enfrentarse solas a 700.000 naves humanas. Las matemáticas de la situación hacían que el resultado fuera seguro. La doctora Vázquez observó a través de los sensores del laboratorio de ciencias cómo las armas del silenciador golpeaban los mundos coloniales sapirianos en todo el sistema. Los dispositivos crearon colapsos genéticos en cascada que se extenderían por el ecosistema de cada mundo, eliminando toda la vida basada en carbono en cuestión de días. Igual que Nueva Armonía, susurró Elena, pensando en su hija, que nunca más jugaría en jardines alienígenas. Ahora saben cómo se siente. La batalla espacial se prolongó durante 72 horas de combate continuo. Las naves humanas presionaron su ataque sin pausa, sus tripulaciones luchando en turnos para mantener la máxima presión sobre las fuerzas sapirianas restantes. Los alienígenas nunca se habían encontrado con enemigos que pudieran mantener una agresión tan implacable durante tanto tiempo. Almirante Rivera, aquí el capitán Morrison, transmitió fantasma desde su posición cerca de la nave insignia sapiriana. El comandante supremo Bexcaral está solicitando términos de rendición. Rivera consideró la solicitud mientras observaba la pantalla táctica. Menos de 10.000 naves sapirianas permanecían operativas, rodeadas por más de 600.000 naves humanas. El enemigo estaba claramente vencido. Dile a Bexcaral que el genocidio no permite la rendición, respondió Rivera. Dile que la extinción es el único resultado aceptable. Fantasma transmitió el mensaje al comandante sapiriano. La respuesta del alienígena fue una mezcla de rabia y desesperación al darse cuenta de que los humanos tenían la intención de cumplir con su amenaza de exterminio completo. No sois mejores que nosotros, transmitió Bexcaral a través de todas las frecuencias de comunicación. Afirmáis luchar por la justicia, pero cometéis los mismos crímenes que nosotros. El almirante de la flota Rivera activó su propio sistema de comunicación, transmitiendo su respuesta a cada nave sapiriana superviviente en el sistema.
No estamos cometiendo crímenes, la voz de Rivera resonó por el espacio. Estamos impartiendo consecuencias. Eligieron usar la extinción como arma contra familias humanas inocentes. Ahora se enfrentan a la extinción ustedes mismos. Esto es justicia. La fase final de la batalla no fue realmente una batalla. Fue una ejecución. Las naves sapirianas restantes fueron destruidas sistemáticamente por la abrumadora potencia de fuego humana. No se dio cuartel. No se mostró piedad. No se permitieron supervivientes. El comandante supremo Bexcaral murió con su nave insignia, consumido por el fuego combinado de 100 naves de guerra humanas. Su último pensamiento fue la constatación de que su pueblo había despertado algo terrible en los humanos. Habían intentado usar el miedo y el genocidio para controlar la expansión humana. Pero en cambio, habían forjado a la humanidad en un depredador alfa que nunca más toleraría amenazas a la existencia humana. Cuando los disparos finalmente cesaron, el sistema Serion quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de los motores humanos. 700.000 naves humanas flotaban entre los escombros de sus enemigos, victoriosas, pero cambiadas por las terribles necesidades de la guerra total. La doctora Elena Vázquez estaba en la cubierta de observación del Retribución, mirando las ruinas del mundo natal sapiriano. La superficie del planeta brillaba con los fuegos del bombardeo orbital. Nada volvería a vivir allí. ¿Ha terminado?, le preguntó al almirante Rivera cuando se unió a ella en la ventana. Rivera asintió lentamente. La hegemonía sapiriana ya no existe. Su ejército está destruido. Sus mundos son inhabitables. Su civilización entera ha sido borrada de la galaxia. Elena pensó en la pequeña María y en todos los demás niños que habían muerto en Nueva Armonía. Sus muertes habían sido vengadas, pero el costo había sido enorme. La humanidad había sacrificado su inocencia para asegurar su supervivencia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elena. Rivera miró a la flota humana, que aún mantenía una formación perfecta a pesar del caos de la reciente batalla. Ahora nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Nos aseguraremos de que ninguna especie alienígena vuelva a creer que puede cometer genocidio contra los seres humanos sin enfrentar las consecuencias. La batalla de Serion Prime había terminado. La hegemonía sapiriana estaba extinta, pero la transformación de la humanidad en el depredador alfa de la galaxia apenas comenzaba. En las profundidades del espacio, balizas automáticas comenzaron a transmitir un nuevo mensaje a través de todas las redes de comunicación galácticas. El mensaje era simple y directo. La especie humana no tolerará el genocidio. Cualquier civilización que intente exterminar la vida humana se enfrentará a una destrucción total a cambio. Esto no es una amenaza. Es una promesa. La era del dominio humano en la galaxia había comenzado. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó exactamente 37 días después de la extinción de la hegemonía sapiriana. Representantes de 412 civilizaciones espaciales se reunieron en los antiguos salones de la estación Nexus, sus rostros mostrando una mezcla de miedo, confusión y esperanza desesperada. Nunca en la historia registrada de la civilización galáctica una especie había eliminado por completo a otra de la existencia. Las guerras se libraban por territorio, recursos o influencia política. No se libraban para borrar civilizaciones enteras del universo. Pero la humanidad había hecho exactamente eso. Destruyendo metódicamente cada nave sapiriana, cada mundo sapiriano, cada rastro de la existencia sapiriana. El embajador Ketral de la Federación de Comercio Altariana convocó la sesión con apéndices temblorosos. La luminiscencia natural de los seres cristalinos parpadeaba con una ansiedad apenas controlada mientras se dirigía a los delegados reunidos. Honorables representantes, nos enfrentamos a una situación sin precedentes, anunció Ketral. Una especie ha demostrado la capacidad y la voluntad de cometer un exterminio total contra sus enemigos. Debemos determinar cómo responderá la comunidad galáctica a esta nueva realidad. El debate que siguió reveló la profundidad de la confusión alienígena sobre la naturaleza humana. La mayoría de las civilizaciones galácticas habían evolucionado por caminos similares, desarrollando tecnología y expandiéndose al espacio mientras mantenían enfoques racionales para la resolución de conflictos. La guerra se veía como una necesidad desafortunada.
Pero incluso las especies más agresivas seguían ciertas reglas no escritas sobre la respuesta proporcional y la supervivencia de los enemigos derrotados. La humanidad no seguía tales reglas. El delegado Seekmur de la República Centauri se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Los humanos afirman que actuaron en respuesta a un genocidio cometido contra su colonia. Si esto es cierto, entonces quizás sus acciones puedan entenderse como de naturaleza defensiva. ¿Defensiva?, interrumpió el portavoz de la colmena Bezclá de los Qatari reformados. Movilizaron 700.000 naves de guerra para cazar a cada miembro de una especie entera. Eso no es defensa. Es un exterminio sistemático. El delegado qatari hablaba con especial autoridad, habiendo presenciado el asalto humano de primera mano antes de que su gente abandonara a sus aliados sapirianos. El recuerdo de ver a las naves humanas atacar como depredadores en enjambre todavía atormentaba la conciencia colectiva de su especie. El embajador Ketral revisó los informes de inteligencia que se habían recopilado sobre el conflicto. Según nuestra información, los sapirianos usaron armas biológicas para eliminar toda la vida en el mundo colonial humano de Nueva Armonía. 2.3 millones de civiles humanos murieron en el ataque. Una tragedia terrible, convino el delegado Seekmur. Pero la respuesta proporcional habría sido una represalia contra objetivos militares sapirianos, no la extinción completa de toda su civilización. El orador de energía Ned Bale de la flota de refugiados del colectivo del Velo se materializó en la sala de la asamblea. La forma del ser parpadeaba con patrones de luz que transmitían una profunda angustia. No entienden la naturaleza de estos humanos. No piensan como las especies civilizadas. Luchan hasta que sus enemigos dejan de existir. El colectivo del Velo había perdido el 60% de sus fuerzas antes de huir con éxito a galaxias distantes. Los supervivientes traían informes inquietantes sobre las capacidades tácticas humanas y su aparente disposición a aceptar bajas masivas para lograr la victoria total. Los humanos demostraron capacidades tecnológicas que exceden nuestra comprensión, continuó Ned Bale. Coordinaron 700.000 naves como si compartieran una sola mente. Atacaron desde todas las direcciones simultáneamente. Usaron sus propias naves como armas, sacrificándose para destruir a los enemigos. Las implicaciones eran asombrosas. La mayoría de la doctrina militar galáctica se basaba en preservar activos valiosos mientras se lograban objetivos estratégicos. La guerra humana parecía basarse en aplicar la máxima fuerza sin importar el costo hasta que el enemigo fuera completamente eliminado. Los humanos parecen haber desarrollado una forma de guerra que ninguna de nuestras civilizaciones ha encontrado antes, dijo el embajador Ketral. Luchan como si la supervivencia misma siempre estuviera en juego. Porque lo está, dijo una nueva voz desde la entrada de la sala de la asamblea. Todos los delegados se giraron para ver al almirante Sarachen entrando en la cámara, acompañada por un pequeño destacamento de seguridad. La almirante humana vestía el sencillo uniforme azul del Comando del Espacio Profundo de la Tierra, sin medallas ni condecoraciones. Su presencia llenó el vasto salón con una sensación de autoridad casi tangible. Almirante Chen, dijo el embajador Ketral con cuidado. El Consejo Galáctico no invitó a una representación humana a esta sesión. El Consejo Galáctico está discutiendo las acciones de la humanidad, respondió la almirante Chen con calma. Parecía apropiado que alguien explicara nuestra perspectiva. Los delegados reunidos observaron nerviosamente cómo la almirante humana caminaba hacia el centro de la cámara. Muchos nunca habían visto a un humano en persona. La almirante Chen parecía sorprendentemente ordinaria en comparación con las diversas especies alienígenas representadas en el Consejo, pero había algo en su manera que sugería un peligro apenas contenido. «Quieren entender por qué destruimos la hegemonía sapiriana», dijo la almirante Chen, su voz resonando claramente por el salón. La respuesta es simple. Cometieron genocidio contra nuestra gente, y el genocidio no puede ser perdonado ni olvidado. El delegado Seekmur se inclinó hacia adelante en su asiento. Almirante, seguramente podría haber habido otras soluciones. Reparaciones, concesiones territoriales, acuerdos diplomáticos. La almirante Chen se giró para mirar al representante Centauri. Delegado, si alguien asesinara a toda su familia,
¿estaría satisfecho con reparaciones? Si alguien envenenara su mundo natal para asegurarse de que nada de su especie pudiera volver a vivir allí, ¿aceptaría concesiones territoriales? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. La mayoría de las especies galácticas nunca se habían enfrentado a amenazas existenciales para toda su civilización. Habían evolucionado en entornos donde la supervivencia rara vez estaba en juego, donde los conflictos podían resolverse mediante la negociación y el compromiso. Los humanos habían evolucionado en un mundo donde la supervivencia nunca estaba garantizada, donde las amenazas debían eliminarse por completo para garantizar la seguridad del grupo. Los sapirianos no solo atacaron un objetivo militar, continuó la almirante Chen. Usaron armas biológicas diseñadas específicamente para eliminar toda la vida humana de Nueva Armonía. Se aseguraron de que nuestros hijos nunca pudieran volver a jugar en esos jardines. Se aseguraron de que nada humano pudiera volver a existir en ese mundo. La forma del orador de energía Ned Bale parpadeó con patrones nerviosos. Almirante, la respuesta de su especie fue desproporcionada a la amenaza. Los sapirianos no representaban un peligro para la Tierra misma. Incorrecto, respondió firmemente la almirante Chen. Cualquier especie dispuesta a cometer genocidio una vez, estará dispuesta a cometer genocidio de nuevo. Los sapirianos demostraron que las civilizaciones alienígenas podían e intentarían exterminar a las poblaciones humanas. Esa amenaza debía ser eliminada permanentemente. La lógica era brutal pero innegable. Al demostrar su disposición a usar la extinción como arma, los sapirianos se habían marcado a sí mismos como una amenaza existencial permanente para la supervivencia humana. Desde la perspectiva de la humanidad, permitir que tal amenaza continuara existiendo era un riesgo inaceptable. El embajador Ketral intentó restaurar el orden en la discusión cada vez más tensa. Almirante Chen, la comunidad galáctica está preocupada por las aparentes capacidades de la humanidad. Ninguna especie ha desplegado jamás una flota de 700.000 naves de guerra. Porque ninguna especie ha necesitado hacerlo, respondió la almirante Chen. La mayoría de ustedes evolucionaron en entornos donde podían permitirse luchar guerras limitadas por objetivos limitados. Los humanos evolucionaron en un mundo donde cualquier cosa menos que la victoria total significaba la extinción. Los delegados reunidos absorbieron esta información con creciente inquietud. Estaban empezando a comprender que la humanidad operaba según principios fundamentalmente diferentes a los de cualquier otra civilización conocida. El portavoz de la colmena Vescla de los Qatari habló con la voz unificada de su conciencia colectiva. Almirante, su especie lucha sin tener en cuenta las bajas o los costos. Este no es un comportamiento civilizado. La almirante Chen sonrió, y la expresión no fue del todo agradable. El comportamiento civilizado fue lo que causó la muerte de 2.3 millones de humanos en Nueva Armonía. Nuestros niños eran civilizados. Nuestras familias eran civilizadas. Nuestros colonos eran civilizados. Los sapirianos los asesinaron de todos modos. Hizo una pausa para que sus palabras calaran antes de continuar. Aprendimos una lección importante de Nueva Armonía. Ser civilizado no te protege de enemigos que están dispuestos a cometer genocidio. Pero estar dispuesto a cometer genocidio a cambio, si elimina a tales enemigos permanentemente. Las implicaciones de su declaración enviaron ondas de conmoción a través de la asamblea. La humanidad estaba declarando abiertamente que responderían a cualquier amenaza existencial con el exterminio total de la especie amenazante. El delegado Seekmur hizo un último intento de razonamiento diplomático. Almirante, seguramente su especie puede ver que tales políticas conducirán a ciclos interminables de violencia y destrucción. No, respondió la almirante Chen. Tales políticas conducirán a la paz, porque cualquier especie que considere el genocidio contra los humanos ahora comprenderá las consecuencias de tales acciones. La forma del orador de energía Ned Bale brilló con patrones urgentes. Están amenazando a toda la comunidad galáctica. Estamos prometiendo a toda la comunidad galáctica, corrigió la almirante Chen. Prometemos que cualquier civilización que intente exterminar a las poblaciones humanas se enfrentará a una destrucción total a cambio. Cualquier civilización que respete la vida humana no tendrá nada que temer de nosotros.
La Resolución 2847 fue aprobada por el Consejo Galáctico. La humanidad es designada por la presente como una civilización de prioridad absoluta. No se podrá tomar ninguna acción militar contra los intereses humanos sin el consentimiento unánime de todos los miembros del Consejo. Cualquier civilización que se descubra que ha cometido actos de genocidio contra poblaciones humanas será considerada un enemigo de la comunidad galáctica y sujeta a una respuesta colectiva inmediata. La resolución esencialmente otorgaba a la humanidad poder de veto sobre cualquier acción militar en el espacio conocido. Más importante aún, dejaba claro que la comunidad galáctica no protegería a ninguna especie que intentara un genocidio contra las colonias humanas. La almirante Chen aceptó la resolución con un simple asentimiento. La especie humana solo busca la coexistencia pacífica entre las estrellas. Esperamos que este entendimiento asegure que tal coexistencia continúe. Después de que la almirante se fue, los delegados se sentaron en un silencio atónito. Acababan de presenciar la transformación de la política galáctica. La humanidad no solo había reclamado el derecho a existir entre las estrellas, sino la autoridad para hacer cumplir ese derecho a través de una abrumadora superioridad militar. La doctora Elena Vázquez estaba en la cubierta de observación de la estación conmemorativa de Nueva Armonía, construida en órbita alrededor del mundo muerto que una vez fue su hogar. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver la superficie calcinada donde su hija una vez había jugado en jardines alienígenas. La estación conmemorativa cumplía múltiples propósitos. Era un lugar de recuerdo para las 2-3 millones de almas que habían muerto en el ataque sapiriano. Era una instalación de investigación que estudiaba las armas biológicas que se habían utilizado para esterilizar el planeta. Y era un recordatorio permanente para la galaxia de lo que sucedía cuando las especies intentaban un genocidio contra la humanidad. Doctora Vázquez. Una voz joven interrumpió sus pensamientos. Elena se giró para ver a la capitana Lisa Park, una de la nueva generación de oficiales humanos que había crecido después de la Gran Venganza. La capitana Park comandaba una de las naves de patrulla que ahora mantenían una presencia permanente en todo el espacio humano. Capitana, ¿qué la trae al monumento?, preguntó Elena. Quería ver dónde empezó todo, respondió la capitana Park. Mi abuela sirvió en la flota que destruyó a los sapirianos. Siempre dijo que necesitaba entender por qué luchamos de la manera en que lo hacemos. Elena asintió y se volvió hacia la ventana. Luchamos de esa manera porque aprendimos que la coexistencia pacífica solo es posible cuando todos entienden las consecuencias de intentar un genocidio. Y ahora lo entienden, observó la capitana Park. Sí, convino Elena. Ahora lo entienden. A través de los sistemas de comunicación de la estación, podían escuchar el tráfico rutinario del comercio interestelar. Naves mercantes humanas comerciando con civilizaciones alienígenas, naves de exploración humanas cartografiando nuevos sistemas estelares, naves coloniales humanas llevando familias a nuevos mundos bajo soles distantes. La galaxia había aprendido a acomodar el enfoque único de la humanidad hacia la supervivencia. Ninguna especie había intentado un genocidio contra poblaciones humanas desde la destrucción de la hegemonía sapiriana. La lección había sido aprendida y recordada. La flota de 700.000 naves de guerra del almirante Sarachen no había regresado a la Tierra después de su victoria en Serion Prime. En cambio, habían establecido rutas de patrulla permanentes en todo el espacio conocido, sirviendo como un recordatorio constante de las capacidades y la determinación de la humanidad. Las naves se habían convertido en una vista familiar para otras civilizaciones galácticas. Enormes acorazados humanos pasando por sistemas estelares alienígenas, escuadrones de cazas practicando maniobras cerca de las rutas comerciales, naves de logística manteniendo líneas de suministro que se extendían a través de docenas de sistemas estelares. El mensaje era claro. La humanidad estaba presente en toda la galaxia, observando y lista para responder a cualquier amenaza. Elena pensó en su hija, María, que ahora tendría 15 años si los sapirianos no hubieran elegido el genocidio como su arma. María nunca se enamoraría, nunca tendría hijos propios, nunca vería la hermosa galaxia que la humanidad había reclamado a través de sangre y determinación. Pero otros niños humanos tendrían esas oportunidades.
Crecerían en una galaxia donde ninguna especie alienígena se atrevería a amenazar la existencia humana, donde las familias humanas podrían construir sus vidas entre las estrellas sin temor a la exterminación. Doctora Vázquez, dijo la capitana Park en voz baja, ¿cree que hicimos lo correcto, destruir una civilización entera? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Era una con la que muchos humanos luchaban en los años posteriores a la Gran Venganza. Capitana, los sapirianos tomaron una decisión cuando usaron armas biológicas para asegurarse de que ningún humano pudiera volver a vivir en nueva armonía. Eligieron la extinción como su herramienta de guerra preferida. Nosotros simplemente nos aseguramos de que la extinción reclamara al objetivo correcto. La capitana Park asintió y se preparó para irse a su nave. Cuando llegó a la puerta, Elena la llamó. Capitana, recuerde algo importante. No somos los monstruos en esta historia. Somos la especie que se niega a dejar que los monstruos ganen. A través de las ventanas de la estación conmemorativa, Elena observó a las naves humanas moverse por el espacio con la confianza de una especie que había reclamado su lugar legítimo entre las estrellas. La galaxia pertenecía a muchas especies, pero ahora pertenecía, sobre todo, a la especie que nunca más permitiría que el genocidio quedara sin respuesta. Los niños de la Tierra jugaban en jardines bajo soles alienígenas, protegidos por el conocimiento de que sus padres quemarían civilizaciones enteras para mantenerlos a salvo. Y en las profundidades del espacio, las balizas automáticas continuaban transmitiendo su mensaje eterno. La especie humana no tolerará el genocidio. Cualquier civilización que intente exterminar la vida humana se enfrentará a una destrucción total a cambio. Esto no es una amenaza. Es una promesa. La promesa se había hecho. La promesa se había cumplido. La promesa perduraría mientras los humanos existieran entre las estrellas. La era del dominio humano había comenzado, forjada en los fuegos de una venganza justa y templada por la determinación absoluta de que ninguna familia humana volvería a enfrentarse a la extinción a manos alienígenas. Las estrellas pertenecían ahora a la humanidad, y la humanidad tenía la intención de conservarlas.